El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó a las tropas israelíes desplegadas a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza cuando ha expirado ya un segundo plazo impuesto por Israel a la población del norte de Gaza para que abandonen sus casas y se desplacen hacia el sur. En este video publicado por el ejército israelí se ve cómo Netanyahu pregunta a los soldados si están listos para la siguiente etapa de la operación militar de Israel contra Hamás. Los soldados israelíes han sido concentrados en la frontera con la Franja previo a una posible incursión terrestre. El gobierno israelí ha movilizado a más de 300.000 reservistas tras el ataque de Hamás perpetrado el sábado pasado. Se apresuran a llevar a los heridos al hospital tras un ataque aéreo en la ciudad de Gaza. El ejército israelí ha intensificado los ataques contra objetivos de Hamás cuando se cumple una semana de los ataques terroristas de Hamás contra Israel que acabaron con la vida de más de 1.300 israelíes. Entre los bombardeos e incursiones terrestres, el ejército israelí dice haber lanzado octavillas dando a los civiles del norte de Gaza un nuevo plazo para desplazarse hacia el sur. El aviso precede a la prevista incursión terrestre del ejército israelí. Naciones Unidas ha instado a Israel a revocar la orden de evacuación advirtiendo de un desastre humanitario. Piden el fin del asedio a Gaza y que se permita el paso de ayuda. Nuestro llamado ahora es 1. Pausas humanitarias y 2. Corredores humanitarios. Pasos seguros para que la ayuda llegue a los niños y las familias de la Franja de Gaza. La protección de los niños es primordial y es responsabilidad de todas las partes en conflicto. El ejército israelí acusa a Hamás de impedir la evacuación de civiles y subraya que su objetivo en Gaza son los terroristas de Hamás. Los civiles palestinos de Gaza no son nuestros enemigos, no los consideramos como tales y no son nuestro objetivo. Si lo fueran, obviamente la situación en Gaza sería totalmente distinta. Estamos intentando hacer lo correcto, evacuar a los civiles para minimizar el riesgo. Entre tanto, en el norte de Israel, en la zona limítrofe con el Líbano, el ejército israelí afirma haber matado a varios terroristas que intentaban cruzar la frontera. Hezbollah, grupo militante libanés respaldado por Irán, se ha declarado dispuesto a unirse a su aliado Hamás. Crece el temor a que el conflicto entre Hamás e Israel se extienda a toda la región. Y vamos ahora de inmediato a Jerusalén por la última hora con la periodista Elisabetta Piqué. Elisabetta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha visitado a sus tropas en la frontera con Gaza y le ha preguntado si están listos para la siguiente fase. Se trata de la incursión militar terrestre. ¿Qué se sabe de esa inminente movilización de las tropas israelíes? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Parece justamente inminente esta avanzada terrestre de Israel. No se sabe exactamente si pueden ser horas o días. El hecho de que justamente el primer ministro Benjamin Netanyahu haya ido a estos lugares de la masacre, los kibbutz cercanos a la franja, es una señal. Él dijo están listos para la fase. Si uno viendo en el terreno ese lugar es impresionante porque parece realmente inminente. La cantidad de tropas que se han amasado allí, medios militares, tanques, es impresionante y todo hace pensar que la invasión terrestre es cuestión de horas, pero también sabemos que ya ha habido una incursión terrestre. Ayer el Ejército de Defensa israelí ha dicho que han recuperado evidencias de presencia de los desaparecidos. Como saben, hay muchos desaparecidos, rehenes, también han recuperado cadáveres, así que también se piensa que puede seguir habiendo algunas incursiones en las próximas horas o días y quizás Israel quiera esperar cómo termina la gira que está haciendo el secretario de Estado Antony Blinken en la región. Bueno, el portavoz militar israelí afirma que hay 126 rehenes confirmados en Gaza y no 100, como se había dicho hasta ahora. ¿Qué se sabe de ellos y cuán realista es que jamás los libere tras las presiones del gobierno israelí?
El número, sí, de rehenes desaparecidos, secuestrados, siempre ha sido bastante confuso desde el principio. Hoy dijeron esta cifra, 126. Por otro lado, también un comunicado del brazo armado de Hamás hoy dijo que los bombardeos israelíes habían muerto 9 de estos rehenes, 5 israelíes, 4 extranjeros. Se sabe que hay muchos extranjeros. Por otro lado, recordarán que hace unos días Hamás dijo cada edificio bombardeado y destruido por Israel en Gaza, vamos a matar un rehén. Por supuesto, es una de los elementos más, digamos, difícil el tema del secuestro y cómo liberarlos. Sabemos que hay 6.000 palestinos en cárceles israelíes, hay también mujeres y niños. Sabemos que hay una diplomacia que está tratando de liberarlos, pero es muy difícil saber realmente cómo se va a poder solucionar el tema de los rehenes. Estas incursiones justamente podrían ser que están haciendo para averiguar su paradero, pero es una gran incógnita qué es lo que puede pasar con esto. Elisabetta, preocupan también los palestinos. Más de 1 millón de civiles en Gaza tenían que dejar sus casas ante esa inminente ofensiva terrestre israelí, una evacuación que la ONU describió como imposible. Israel, sin embargo, ha instalado 2 corredores de salida hacia el sur de la Franja de Gaza. ¿Se sabe si esos corredores están en condiciones, teniendo en cuenta las carreteras destruidas por los bombardeos israelíes? Y además, ¿tienen los civiles palestinos ahora mismo los medios para huir? Es una muy buena pregunta. Como saben, en los últimos días han muerto casi 2.200 palestinos, entre ellos 8 periodistas. Es decir, que la información que tenemos, yo misma, hay veces que logro comunicarme y veces que no. No hay agua, no hay electricidad, no hay combustible. Por lo tanto, también el hecho de que hoy Israel haya abierto esta ventana para que la gente pudiera desplazarse hacia el sur, si uno no tiene nafta para moverse, es muy difícil que se desplacen. Sin contar que hay mucha gente que no puede desplazarse porque hay muchísimas personas, como por ejemplo ayer hablaba con el párroco de Gaza, donde hay 700 personas refugiadas, muchos enfermos, mucha gente que no puede movilizarse, así que es muy difícil y como dicen todos los organismos humanitarios, la situación es catastrófica. Hay una crisis humanitaria enorme. Eso es lo que sabe, también Médicos Sin Fronteras lo han dicho, hospitales que por supuesto tampoco pueden ser evacuados y hay informaciones de que mismo durante la apertura de estos corredores, que como decía habían sido de 10 a 16 hora local hoy, se sabe que ha habido también bombardeos y al menos 30 palestinos han muerto. Estas son las informaciones. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué, por estas informaciones desde Jerusalén. Gracias a ustedes.